Los ojos de México y de prácticamente el mundo están sobre Yalitza Aparicio. Su historia nos ha ganado, pero su personalidad y carisma han terminado de conquistarnos. Ahora, su trascendental carrera por el Oscar tiene a todos los fashion lovers con la expectativa de qué llevará para tan importante alfombra roja. Sus looks y estilismo han despertado la conversación en redes sociales. Es por eso que nos acercamos a expertos en moda, para contar una opinión objetiva sobre el estilismo de Yalitza en su camino al Oscar. Aldo Rendón, Celebrity Stylist, ¿qué opinas de los looks de Yalitza para sus red carpets? Me encanta verla siempre sonriente, tiene una sonrisa que contagia. Y por eso se ganó el corazón de todos, porque hacía falta un aire fresco en los red carpets. En cuanto a sus looks, me quedo mejor con su sonrisa. ¿Qué crees que está haciendo bien y qué está haciendo mal? ¿Qué hace bien? Disfrutar, porque se ve que está disfrutando su momento, y la verdad, eso es lo que más importa. Ya independientemente de si gana todos los premios o no gana, la experiencia es algo con lo que se va a quedar para toda su vida y pues me encanta verla, que disfrute y espero que disfrute aún más. ¿Qué hace mal? Vamos a hablar de la persona que la viste, porque ella ahora sí que se deja que la vistan. Como todo mundo sabe, las artistas siempre tienen un equipo detrás. Yo lo que creo es que les hace falta mucha experiencia, sobre todo porque yo lo que veo es que la stylist no tiene la más mínima idea de las proporciones, de cómo se trabaja con ellas. Creo que es una chava que no tiene la experiencia para vestir a todo tipo de mujeres. La mayoría de la gente que quiere ser stylist o que está empezando cree que es jugar con ropa y ponérsela a las modelos que miden 2 metros y que todo les queda divino. Que si les cuelgas una bolsa de basura en la cabeza, se van a ver wow, pero cuando se trata de vestir artistas, que es en lo que me especializo, pues estamos hablando de mujeres reales. Mujeres con caderas, con poca chichi, que tienen la pierna y el brazo gordo, y para sacarles el mayor provecho, hay que entender de proporciones. Hay que saber sacarles el mejor partido en cuanto a peinado y maquillaje, y la verdad, con Yalitza, creo que es en donde más les falla. Porque no siento que sea una chava que necesite esa producción y maquillaje con brillos como si fuera glow. Creo que a ella entre menos maquillaje le pongan, mejor, un gloss en los labios y listo. En el peinado, le sacaría más provecho a su arreglo. En cuanto a los vestidos, ninguno me ha gustado. Ni los que han salido en las portadas ni nada. Creo que todo mundo se deja ir y creen que están vistiendo a Lupita Nyong'o y ya la quieren ver como un fashion icon y no. No es que esté mal, pero no lo hacen de la forma correcta, porque creo que cuando es una chava como ella, hacen que parezca disfrazada. Es como la misma historia, una chava en su primera película, nominada, que causó revuelo en las red carpets. Con Yalitza está pasando lo mismo.
el mismo revuelo, y todo mundo la quiere ver en todas las revistas y en todas partes. No solo en México, sino en todo el mundo ha causado sensación, pero es una situación diferente a la de Lupita. Ella era una mujer muy exótica. Yalitza está llamando la atención por la historia que hay detrás, entonces creo que, en lugar de ponerle esos vestidos de la pasarela, es mejor hacerla lo más sencillo posible. ¿Qué harías diferente? ¿Todo? Yo sí me iría en blanco, negro y vestidos sencillos muy minimalistas, casi que columnas, y jugar con las cosas que hay en Oaxaca, como la joyería, los aretotes, unos gallos, un rebozo increíble, algo así. Yo me encerraría con ella 3 días con miles de racks de ropa, y le probaría todo hasta dar con el resultado. La haría ver como una mujer hermosa, pero la atención iría más a los arreglos de su cara y a su sonrisa, no a sus vestidos de miles de dólares de diseñadores de todo el mundo que no están hechos para mujeres con una figura como la de ella. No soy nadie para juzgar el trabajo de los demás, pero si me preguntan a mí, no me gusta cómo la visten. Nayeli de Alba, stylist, ¿qué opinas de los looks de Yalitza para sus red carpets? Creo que aún no se le hace un análisis exhaustivo de qué silueta y qué cortes son los más favorables para ella. He visto demasiados looks en ella que le acortan la figura e insisten en ponerle cuellos altos o mostrar poco escote. Ella necesita evitar cualquier cuello alto, mientras más muestre el pecho, más la va a estilizar. Me gustaría ver que los diseñadores mexicanos se pongan las pilas en diseñar algo increíble para ella y le saquen el partido que tiene. ¿Qué crees que está haciendo bien y qué está haciendo mal? Es una chica nueva en este mundo, necesita ayuda de un experto para que la guíe en cuáles son los colores indicados para usarse en ella y siluetas que le resalten lo guapa que es. Siento que hasta ahora no tiene a la persona indicada a su lado, ella es muy joven y necesita que su frescura y juventud se vea. ¿Qué harías diferente? En primer lugar, eliminaría cualquier cuello alto de todos sus looks, resaltaría su juventud y color de piel. Ella es inteligente y preciosa. Lo único que le falta es asesoría a fondo de un profesional. Ya todo lo demás lo tiene B. Gerard Cortez, crítico de moda. ¿Qué opinas de los looks de Yalitza para sus red carpets? Cada vez que la veo llegar a una red carpet me llena de vida con su energía y seguridad. Eso es ella, y su ropa debería ir de la mano con esto. Algunos piensan que es irrelevante su imagen, para mí, representa un fenómeno muy importante de inclusión y diversidad que merece trabajo y atención, el mismo que se exigiría para una Nicole Kidman. Justo por eso me decepciona el trabajo de su fashion stylist, sobre todo en eventos de gala. Pareciera que dejando de lado el fitting, telas y colores, tienen un concepto de Cenicienta para presentarla a Hollywood y justo creo que resaltan con su ropa cierta inocencia en lugar del poder y fuerza que tiene.
¿Qué crees que está haciendo bien y qué está haciendo mal? Para mí definitivamente Sofía López tiene mucho más claro cómo vestir de una forma elegante y con colores divertidos a Yalitza, para eventos tipo cóctel, como cuando usó el vestido amarillo de Alfredo Martínez. Pero en red carpets de gala, no entiendo nada. Nos encontramos a Yali con ropa que no enmarca bien su busto o hasta mal cosida, como el rojo que usó en los BAFTA. Vemos materiales brillantes que no le favorecen, holanes, capas, arneses, mangas y un montón de trucos que nos hacen perderla. Y por alguna razón, los looks menos acertados para mí, la muestran como una niña, apastelada y un poco cursi, en lugar de mostrarla como una power woman. ¿Qué harías diferente? Primero la alejaría de Muxia Prada. Yo tengo una teoría de que su ropa es amazing para la calle, pero pocas veces funciona en red carpets de gala. Obviamente me preocuparía por lo básico. Un fit increíble para ella, nunca más un busto mal apretado. Un maquillaje que resalte su piel positivamente, jugando con tonos neutros y contouring. Hoy no hay excusa con tantos make-up artists haciendo cosas hermosas en pieles morenas. Y buscaría ropa con cortes clásicos. Yo amé el Sandra Weil que usó aquí en México. Quizás el menos es más es una filosofía que le funcionaría perfecto. Colores sólidos, monocromía, pantalones. Quiero verla y sentir su poder. Cuando Lupita Nyong'o comilla inversa o se presentó ante Hollywood, tuvo de la mano a Micaela Erlanger, quien la convirtió en ese icono de estilo que es hoy, y eso quiero que pase con Yalitza. Raúl Álvarez, editor de Moda Elle México, ¿qué opinas de los looks de Yalitza para sus red carpets? Me ha encantado ver la evolución de los looks en las alfombras rojas y eventos. Es increíble ver a compatriotas en la escena internacional, poniendo a México en el radar, una vez más. Por supuesto, el glamour y el rigor de un tour de prensa y premios incluye a la moda como un elemento clave en el acompañamiento de este fenómeno, y creo que Yalitza también ha dado varias sorpresas. ¿Qué crees que está haciendo bien y qué está haciendo mal? Yo creo que Yalitza y sus asesores han acertado en explorar diferentes caminos para encontrar un estilo y hacer un statement en cada aparición. Yalitza ya tiene looks memorables como el vestido Prada rosa, en el cual me parece se ve muy bien, en mejor postura y más cómoda. Es un sueño ese vestido. Al contrario del vestido Miu Miu que usó para los Golden Globes, que no considero haya sido una silueta adecuada. Me encantaría ver a una Yalitza más juvenil, no tiene que ser un look con una propuesta, solo algo casual con un toque de estilo único. Un poco como lo que hicimos con ella en Elle, recordemos que tiene 25 años. ¿Qué harías diferente? Sería más consistente con las siluetas. Es claro cuáles son más favorecedoras y sobre eso buscaría las mejores opciones en ese estilo. Mantendría el maquillaje siempre en lo más natural y luminoso posible,
Creo que esa es la mejor versión del estilo de Yalitza.